Bueno, entonces, con el tema del final, el tema del trabajo, ¿alguna otra duda? Bien. Bueno, hoy vamos a empezar a ver estas últimas clases, un poquito una pequeña aproximación a lo que es el diagnóstico psicopedagógico, ¿sí? En donde el diagnóstico, digamos que consta de distintas partes o de distintos elementos o de distintos momentos. Es decir, en un diagnóstico lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es de la problemática de aprendizaje del sujeto, ver cuáles son aquellos factores que tienen mayor incidencia en el problema de aprendizaje. Es decir, en el sujeto podemos encontrar cuestiones que tienen que ver con lo madurativo, que tienen que ver con lo orgánico, ¿sí?, que tienen que ver con lo conductual. Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, con lo emocional, ¿sí? Es decir, por eso la psicopedagogía, en lo que es el diagnóstico psicopedagógico en sí, digamos que por eso es que se sirve de distintas fuentes o de distintos, vamos a decir, distintos marcos teóricos, ¿sí? Es decir, no nos podemos quedar en un solo lugar, o sea, tenemos que tener esta actitud un poco, digamos, abierta, un poco, vamos a decir, con la suficiente plasticidad como para poder incorporar nuevos elementos, ¿no?, y nuevos puntos de vista que nos permitan pensar, digamos, de dónde o en qué nivel está situada esa problemática del aprendizaje del sujeto. Obviamente que no podemos desviarnos de nuestro fin último, ¿no?, que es vamos a decir, que es el aprendizaje. Es decir, uno puede encontrar de repente que el sujeto tiene un problema de aprendizaje por una cuestión emocional, pero yo no me puedo quedar en la cuestión emocional. O sea, la cuestión emocional tiene que ser trabajada desde otro lugar, ¿sí? Mi lugar es decir, bueno, ¿qué puedo yo aportar o qué puedo hacer, digamos, frente al aprendizaje, ¿sí? Es decir, la cuestión es ver un poquito, tomando un poco los conceptos, ¿no?, de Piaget, de adaptación. Tenemos autores, por ejemplo, como Pigeon-Rivière. Pigeon-Rivière, ¿se acuerdan?, es el fundador de la psicología social, y él va a hablar de dos conceptos, que es el concepto de adaptación activa y la adaptación pasiva. ¿Qué es una adaptación activa? El tema es ver, de repente, cómo el sujeto, es decir, en la adaptación activa, lo que ocurre es que el sujeto puede transformar la realidad desde su propia perspectiva, es decir, de una manera justamente participativa, es decir, realiza una acción, una modificación sobre la realidad a partir de su propio conocimiento. En cambio, la adaptación pasiva, lo que ocurre es que el sujeto intenta incorporar ese nuevo elemento, pero ¿qué pasa? Como no logra incorporarlo, lo que va a poner es, de repente, ciertas barreras o ciertos obstáculos que van a obstaculizar el cambio, ¿sí? Es decir, se queda en lo propio, en lo suyo,
en lo que ya conoce y no intenta adaptar cosas nuevas. Esto un poco que hablábamos, ¿no? Cuando hablábamos de del aprendizaje del adulto, ¿no? Esto que hablábamos de que de repente estaba este tema de la resistencia, ¿no? O este tema de que de repente el sujeto como que se niega a conocer y que de repente toda esa energía que el sujeto pone en resistirse o en negarse a conocer también empieza a actuar como en contra propia, digamos, porque es toda una energía que de repente no se emplea en tratar de asimilar ese concepto. El tema es decir o poder pensar qué sucede o cómo ayudamos a que el sujeto pueda vencer esa resistencia y pueda adaptarse mejor a esa situación. Y ahí entra un poco toda esta serie de factores que yo les nombraba al principio, ¿no? Es decir, ahí tenemos que empezar a pensar por qué se da o por qué factor o cuál es el factor, digamos, que tiene mayor predominancia, ¿no es cierto?, a la hora de tener que interactuar con un conocimiento. ¿Mm? Que ahí empieza un poco la tarea de despistaje, ¿sí? Es decir, ¿dónde empieza el trabajo psicopedagógico o el trabajo de diagnóstico psicopedagógico? El diagnóstico básicamente va a empezar desde, desde lo que tiene que ver con lo preventivo. ¿Se acuerdan cuando en las primeras clases, a principio de año, allá lejos ese tiempo, habíamos hablado de lo que era lo preventivo? Bueno, acá habla también de empezar a detectar o empezar a poder ver los problemas de aprendizaje, ¿sí?, a partir justamente de un trabajo preventivo, que acá lo distingue en tres niveles, ¿sí? Es decir, un primer nivel en donde lo que se va a hacer es, digamos, tratar de ver cuáles son aquellos problemas que se presentan, o detectar puramente los problemas. Un segundo nivel en donde la idea es ver, ¿no es cierto?, con qué frecuencia se da, no solo qué tipo de problemática, sino que cuántas veces, digamos, se reitera, ¿sí?, esa misma problemática o ese elemento o esa problemática de aprendizaje. Y tercero, ya cuando hablamos de, bueno, ponernos a trabajar o, digamos, crear un espacio de rehabilitación de esa problemática, ¿sí? Es decir, ya cuando encaramos un trabajo directamente de tratar cada una de esas problemáticas a fin de que no se vayan, digamos, intensificando, ¿sí? Ahora bien, en el diagnóstico psicopedagógico, ¿sí?, básicamente intervienen dos cuestiones, ¿sí? Es decir, la autora, acá vamos a trabajar un poco con el texto de Müller, volvemos al libro de Müller que lo tienen en plataforma, es el capítulo 3, digo por si después lo quieren mirar, pero volvemos, seguramente el 3 y el 4, vamos a ver si llegamos al 4 también, esos dos capítulos. Müller, en el texto, lo que habla es, o hace una distinción entre lo sincrónico y lo diacrónico. Es decir, lo sincrónico es, ella se refiere con lo ahistórico, es decir, lo que deriva de las relaciones del sujeto. ¿Sí? Es decir, cuando el sujeto empieza a interactuar con los otros, ¿sí?, o empieza a interactuar con el medio, empieza a haber cuestiones que se van manifestando, ¿sí? En cambio, lo diacrónico tiene que ver con lo constitutivo, con lo genético, con lo histórico, vamos a decir, con lo que ya de repente viene innato del sujeto, cosas que le pasaron al sujeto,
o cosas que tienen que ver con su nacimiento, o situaciones puntuales, en donde, ¿qué pasa? Estas cuestiones tienen una incidencia, ¿no es cierto?, en lo que hace o lo que tiene que ver con el problema de aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar a trabajar o cómo vamos a empezar un proceso diagnóstico? Un proceso diagnóstico, ¿sí? Digamos, para poder tener un proceso diagnóstico acorde o que funcione, digamos, como debería, tenemos que tener en cuenta 3 elementos. Primero, la experiencia clínica, la personalidad del profesional y el marco teórico que maneja, ¿sí? La experiencia clínica, repito, la experiencia clínica, la personalidad del profesional y el marco teórico que utiliza. ¿Mm? ¿Por qué hablamos de... A ver, vamos a un poquito a estos 3 elementos. Es decir, tiene que haber o tenemos que manejar justamente un marco teórico. O por lo menos tenemos que saberlo, conocer ese marco teórico. Es decir, un marco teórico me ayuda o sustenta, ¿no es cierto?, mi tarea. Pero a la vez también, esto que yo decía hace un rato, es decir, lo que se espera es que el sujeto, perdón, el profesional, ¿no es cierto?, tenga una apertura, ¿sí?, hacia otros marcos teóricos, ¿sí? Es decir, un psicopedagogo puede decir, bueno, sí, a mí me gusta Piaget, o a mí me gusta, no sé, Winnicott, o a mí me gusta el psicoanálisis, macanudo, pero no podés quedarte en eso solo, ¿sí? Aparte uno tiene que conocer el marco teórico, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los test que se administra en un proceso diagnóstico tienen también un fundamento teórico, o sea, no son test sacados de una revista, ¿sí? O sea, son test que tienen una prueba, una confiabilidad, que han sido utilizados en distintas circunstancias y que, bueno, eso hace a que, digamos, científicamente, digamos, tengan cierto rigor Profe, una consulta. metodológico, sí. ¿La elección del marco teórico también tiene que ver con, depende del sujeto? Buena ¿O eso ya es pregunta, elección sí, de...? sí, exactamente. Por eso decía, Vanessa, el tema de la apertura y de la plasticidad. Es decir, digamos, esto es la cuestión de decir, bueno, ¿cuál es el marco teórico? ¿Cuál es la mejor forma de trabajo, ¿no es cierto?, que se aplica a ese sujeto con el que tengo que estar. ¿Por qué? Porque el proceso diagnóstico, hay un concepto que es el de la particularidad de cada sujeto. Es decir, no vamos a tener la misma receta o la misma mecánica con todos los sujetos. Por supuesto que vamos a copiar algunas estrategias, sí, macanudo, pero cada sujeto sabemos que es un sujeto diferente. Entonces, para cada sujeto, mejor dicho, para la particularidad, ¿no? Digamos, para la singularidad de cada uno de los sujetos, tenemos que saber buscar también cuál es el marco adecuado, ¿sí? Es decir, por eso, pero si vamos a utilizar un marco adecuado, ese marco teórico tiene que estar bien manejado, ¿sí? Porque si no, digamos, hacemos cualquier cosa, ¿eh? Por ejemplo, hay algunos que te dicen,
sí, yo soy piagetiano, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó el tema de la aplicación de la teoría de Piaget, ¿no? Yo no corrijo los errores, y Piaget nunca dijo que no hay que corregir los errores. La figura del profesional o del docente, justamente lo que tiene que marcar ese error, o sea, al marcar ese error, permite que el sujeto se supere, no dejarlo. ¿Sí? O sea, yo conocía maestros que dicen, no, yo los acentos no los corrijo. A ver, no. Vos tenés que marcar el error, ¿sí? Porque a partir del error, el sujeto va a hacer ese aprendizaje. Ahí está el tema. Por eso la importancia de conocer el marco teórico, ¿sí? O sea, esto pasó mucho con el tema Yo le respeto sus tiempos, sí, está bien, pero no podemos estar un año para aprender cuánto es 2 más 2. O sea, tiene que haber una cierta medida, pero también tiene que haber un conocimiento del marco teórico, ¿sí? Es decir, Müller es una autora que plantea mucho este tema, ¿sí? De la singularidad. Porque, bueno, porque cada sujeto, digamos, como que de repente tiene una característica diferente, ¿sí? En el proceso diagnóstico, bueno, decía también el tema de la experiencia clínica. La experiencia clínica va a estar dada básicamente por eh, por el trabajo en sí, digamos, es algo que se va a ir construyendo también, pero que me va a llevar a no cometer errores y me va a ayudar también a manejar ciertas situaciones que se pueden dar a nivel consultorio o a nivel diagnóstico. Y por último, el tema de la personalidad, ¿sí? Del profesional. Es decir, acá Müller retoma un poco el tema, este concepto de la transferencia. ¿Por qué? Porque una cuestión, cuando se empieza un proceso diagnóstico, es que son las expectativas de cura, vamos a decir, o las fantasías de cura que de repente pone, ¿no? Los padres, sobre todo, ¿no? Vengo a que lo curen, o vengo acá porque me mandó la maestra, o vengo acá porque me mandó el pediatra, o vengo acá porque no lo veo bien y quiero que esté bien. O sea, acá lo que se hace es una lectura, vamos a decir. Por eso son importantes las entrevistas que se hacen a los padres y se hacen al sujeto, cuando de repente empezamos con el diagnóstico, ¿sí? Es decir, estas entrevistas sirven para conocernos, para ver justamente cuál es el monto de ansiedad. Acá habla, por ejemplo, distingue de bueno, ustedes lo habrán visto en entrevista, seguramente con la profesora Rodríguez, pero por ejemplo, la preentrevista, ¿no? O el primer contacto, ¿no? Ese primer acercamiento que empieza o me sirve de repente para poder construir un vínculo, ¿sí? Pero sobre todas las cosas sirve también para ir leyendo un poco entre líneas. Es decir, ¿a qué me refiero con leer entre líneas? A poder, cuando uno, digamos, hace un análisis posterior, sobre todo de las entrevistas, poder ir viendo qué frase o qué cuestión, ¿no es cierto?, fue planteada por la madre o por la persona que se acercó al consultorio y que me resultó más llamativas, ¿no? Eh, Esto de, más de una vez yo le he dicho, por ejemplo, esto de no me estudia, no me lee, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, frases de este tipo, ¿no? O ver qué es lo que motiva también a la madre a llevarlo. Y aparte de esto, ¿sí? Hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que
es la actual coyuntura. Por eso me pareció interesante un poco también la charla de la semana pasada, en el sentido de que, digamos, ahora las familias han cambiado mucho, o sea, no tenemos ya papá, mamá, nene, nena y el perro, o sea, ahora es, tenemos muchas variantes, tenemos muchas cuestiones todavía para trabajar en este sentido, ¿sí? O sea, no es un camino fácil, por eso me pareció interesante algunos de los conceptos, ¿no?, que se planteaban en la charla en cuanto a que, bueno, son cuestiones sociales, ¿no?, o momentos sociales que de repente no, digamos, son muy diferentes a lo anterior, ¿no? Esto de parejas del mismo sexo o chicos que de repente viven con familias ensambladas, o sea, son todos elementos que cuando uno hace una entrevista, por ejemplo, para realizar un diagnóstico, son de capital importancia. ¿Sí? O sea, conocer un poco cómo es esta dinámica, conocer un poco cómo se dan estas relaciones, qué relación tiene con cada uno de los progenitores, el tema de los chicos adoptados también, si un chico es adoptado, bueno, cuáles fueron de repente, las motivaciones que llevaron a esa pareja a adoptar, ¿sí? Poder entender un poco cómo se dan esas relaciones, digamos, parentales, o sea, son todos, vamos a decir, eh, elementos, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, digamos, no podemos entender muchas de las cuestiones que a lo mejor puede presentar el sujeto, ¿no es cierto?, a la hora de realizar el trabajo psicopedagógico. Es decir, por ejemplo, si yo a un sujeto que vive en una familia ensamblada o no conozco cómo es su familia, yo no puedo hacer un análisis del dibujo de la familia. ¿Por qué? Porque de repente no voy a entender cómo es esa composición o cómo se da esa dinámica. Y aparte, ¿para qué me sirve conocer todas estas cuestiones que tienen que ver con la composición de la familia? Porque también todos estos elementos tienen que ver con el aprendizaje. Es decir, ver de repente, por ejemplo, con quién el chico estudia, ¿sí?, de qué medios dispone, con quién está, con quién pasa la mayor parte del día, el tipo de crianza que tiene también. Esto, digamos, son elementos que me sirven un poco para entender, ¿no?, cómo se da todo este proceso, ¿sí?, de enseñanza o de aprendizaje en el sujeto en el contexto en el que le toca estar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otros elementos, digamos, son auxiliares de la entrevista? Son, obviamente, la batería de test. La batería de test, digamos, ¿cómo vamos a hacer con la entrevista y los test? Es decir, la entrevista lo que me va a dar es la primera hipótesis, vamos a decir, de la cual vamos a partir, o de la cual vamos a tener una primera noción de dónde puede estar el problema de ese chico o de esa chica. Es decir, pero ¿qué pasa? Esto lo vamos a confirmar con toda la batería que nosotros vamos a tomar de test. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, tenemos distintas clases de test. ¿Sí? Test proyectivos, test psicométricos, están las pruebas operatorias, o sea, la idea es ver desde distintos lugares o de distintos tipos de test distintas cuestiones. Por ejemplo, el test proyectivo lo que me va a ayudar es a conocer, por ejemplo, muchas cuestiones de la personalidad del sujeto.
Por eso se le llama proyectivos. Un psicométrico me va a ayudar a ver el nivel de inteligencia. Hay test, por ejemplo, que también me ayudan a ver la parte madurativa. Por ejemplo, como el test de Bender. Por ejemplo, cómo está madurativamente, si está acorde a la edad, si está por debajo de la edad. Es decir, son todos recursos auxiliares, ¿sí? Que a mí lo que me van a ayudar es a confirmar o a desconfirmar esa primera hipótesis de la cual yo partí para poder llegar a un diagnóstico, ¿sí? Una vez que de repente yo tengo ese diagnóstico, o llegué a una conclusión, digamos, de una vez que yo apliqué todos los test, eso me va a ayudar ya a ir construyendo un diagnóstico. Ahí es, lo que tengo que hacer es afirmar dónde está la problemática del sujeto, ¿sí? Obviamente fundamentando con todo lo observado en el proceso. Tengan en cuenta o tengan idea más o menos de que un proceso, digamos, diagnóstico, ¿sí? Puede llevarnos y fácil 7, 8 encuentros, ¿sí? O sea, no es un día y ya está, o sea, uno de repente emplea varios encuentros con ese sujeto como para poder lograr llegar a un diagnóstico acertado. Por eso la importancia de también tomar, digamos, los test y o de hacer una batería adecuada, es decir, ¿qué me va a indicar qué test tengo que tomar? Esa hipótesis inicial que yo voy a formar a partir de la entrevista. ¿Sí? Es decir, si yo veo, por ejemplo, que el chico tiene problemas a nivel familiar, un test que, por ejemplo, no puede faltar es el test de la familia o el dibujo de la familia. ¿Sí? Es decir, yo tengo que ir viendo, ¿sí? Cómo voy encuadrando, cómo voy encarando, ¿no? Mi proceso diagnóstico justamente a partir de lo que yo empiezo a intuir en la problemática del sujeto. Es decir, ¿a qué llamamos diagnóstico? Llamamos diagnóstico, ¿sí? A poder establecer todas aquellas causas de la problemática del sujeto, o de la problemática de aprendizaje, mejor dicho, tratando de ver qué factores intervienen, tratando de ver qué factores intervienen y cuál es la influencia de cada uno de ellos. Un elemento que de repente forma parte, ¿sí? Del diagnóstico es un elemento que se llama el pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? El pronóstico es donde nosotros, a partir de la realidad del sujeto,
podemos establecer cómo va a ser su evolución. ¿Mm? Es decir, lo que el sujeto presenta en ese momento, ¿sí? Bueno, si esto se mantiene así como está, el pronóstico es este, ¿sí? Es favorable o desfavorable. ¿Mm? Por ejemplo, el chico que manifiesta preocupación por lo que le está pasando. Entonces ponemos, en el marco del problema de Juancito, ¿sí? El pronóstico es favorable porque Juancito demuestra gran preocupación por lo que está pasando y tiene una actitud de querer superar esa dificultad, por ejemplo. ¿Sí? Qué distinto es cuando de repente, por ejemplo, tenemos un, no sé, un grupo familiar en donde el chico es catalogado, ¿no? O el chico, digamos, es rotulado también, ¿no? A este no le da la cabeza, este es el menos inteligente, ¿no? Este, no, a él le cuesta más, o sea, todos estos comentarios, ¿no? Estos rótulos que a veces se dan, digamos, en forma familiar y que a veces inciden negativamente. Bueno, todas estas cuestiones las tenemos que puntualizar, ¿sí? Y en esa puntualización que hacemos, también está, aparte del pronóstico, hacemos las indicaciones pertinentes. ¿Qué son las indicaciones pertinentes? Bueno, ¿cuáles serían las medidas para evitar, en el caso de que, digamos, el diagnóstico y el pronóstico sea desfavorable, para evitar que esto se agrave o continúe de esa manera, ¿sí? Es decir, se aconseja trabajo psicopedagógico para poder trabajar lo que tiene que ver con la comprensión de consignas o el razonamiento lógico, o poder, o se aconseja, por ejemplo, trabajo con psicología para trabajar de repente las cuestiones emocionales que inciden en el sujeto, o sea, una línea en ese estilo, ¿sí? Ahí así hacemos esos señalamientos puntuales, ¿m? Que, digamos, sirven para primero, el de primera mano, digamos, para el padre, ¿sí? Para que el padre sepa orientarse y sepa, digamos, qué otro tipo de apoyo necesita, pero también, digamos, para poder pensar o que el otro, o que digamos, que otro profesional que reciba a ese chico, de repente sepa también un poco por dónde viene esa problemática, ¿sí? Es decir, la, eh, la cuestión un poco en el diagnóstico psicopedagógico, ¿sí? Pasa por pensar, ¿no es cierto?, cómo inciden todas las cuestiones, ¿sí? Desde lo que es la problemática, desde lo que es la vivencia del sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de esas cuestiones puede tener una clave, vamos a decir, o puede tener una idea de lo que pasa con ese sujeto. ¿Sí? Es decir, a veces el tipo de crianza, el tipo de relaciones sociales, el tipo de escolaridad también. Eso es un elemento importante, el tema de la escolaridad. Uno tiene que contar con una historia escolar del sujeto. ¿Sí? Esto de a veces uno tiene que pedir, ¿no?, al docente. Eso cuando al docente se le pide informe, ¿no? Bueno, a veces es para esto, es decir, para poder entender, digamos, cómo el sujeto fue avanzando en su vida escolar y cómo el sujeto también de repente pudo ir avanzando en el conocimiento, ¿no? Esto que hablábamos de la adaptación pasiva y activa, que yo hablaba al principio, ¿no? Es decir, cómo el sujeto se fue desempeñando, cómo el sujeto se fue desenvolviendo, si pudo, si no, si es distinto que en la casa, porque esto a veces pasa también, ¿no? Chicos que
padres a veces como que se quedan asombrados, ¿no? Porque cuando la maestra le dice, mirá, hace esto, en casa no hace nada, ¿sí? O esto en casa no lo hace, ¿no? O sea, por eso es importante muchas veces también tener un poco la mirada del docente en lo que tiene que ver con su historia escolar, porque nos ayuda a comprender, digamos, muchas de las conductas, ¿sí? que predominan en el sujeto, ¿sí? Por eso la importancia, ¿se acuerdan cuando hablábamos de equipo de orientación escolar? También de repente contar con un enfoque integral del sujeto. Esto ¿cómo se llama? Del trabajo transdisciplinario, a esto apunta, es decir, conocer al sujeto en todos sus aspectos, y que a mí me permitan explicar muchas cuestiones o hacer un despistaje, ¿sí? En muchas de las cuestiones que el sujeto plantea en cuanto a el problema de aprendizaje, ¿sí? Por eso lo importante acá, para poder tener un buen diagnóstico también, es, un poco retomo lo que decía al principio, de la personalidad del profesional, ¿no? También. O sea, tiene que tener una personalidad, no solo la idoneidad, sino que la personalidad adecuada que permita al chico de repente conectarse con ese profesional, y que también ese profesional, digamos, sepa manejarse en forma acorde, es decir, poder hacer una lectura de los test objetiva, ¿sí? Poder hacer un acompañamiento del sujeto. ¿Por qué? Porque eso también nos va a ayudar a tener un diagnóstico realista. Es decir, un proceso psicopedagógico no se entiende, ¿sí? Si de repente no hay un acompañamiento del profesional acorde en todo sentido, o sea, ya sea por demasiado blando o por demasiado estricto. Bien. Bueno, ya se nos está por acabar, así que bueno, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda me plantean por mail, así que nos estamos hablando y seguimos con este tema la próxima clase. Bueno, profe. Nos vemos. Bueno, Chao, Chao, profe. hasta luego. nos vemos. Chao, profe, gracias, chao.